Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 20. Lleva como título: Siguió extendiéndose y ganando fuerza pese a la oposición. Apolos y Pablo contribuyen a que sigan triunfando las buenas noticias. Este capítulo está basado en Hechos, desde el capítulo 18, versículo 23, al capítulo 19, versículo 41. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 8 al 12 y el recuadro titulado Efeso, capital de Asia. Comencemos con el estudio. Entramos ahora en el segundo subtema titulado Razonamientos convincentes sobre el reino. Este subtema está basado en Hechos capítulo 18 versículo 23, y capítulo 19, versículos del 1 al 10. Escuchamos en primer lugar el versículo 23 del capítulo 18. Después de pasar algún tiempo allí, se fue y viajó de un lugar a otro por toda la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Muchas gracias. Escuchamos ahora los versículos del 1 al 10 del capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo pasó por las regiones del interior y bajó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron. Nunca hemos oído hablar de que haya Espíritu Santo. Él les dijo: Entonces, ¿qué bautismo recibieron? ¿El bautismo de Juan? Le respondieron. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo en señal de arrepentimiento, y le decía al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en diferentes idiomas y a profetizar. En total, fueron unos 12 hombres. Ahora bien, él entró en la sinagoga y habló con valor por 3 meses, dando discursos y razonamientos convincentes sobre el reino de Dios. Pero algunos fueron tercos y se negaron a creer, y hablaban mal del camino delante de la gente. Por eso él los dejó y separó de ellos a los discípulos. Y todos los días daba discursos en la sala de conferencias de la escuela de Tirano. Así estuvo por 2 años. De modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 8. ¿Qué ruta siguió Pablo de regreso a Efeso, y por qué? Vamos con la respuesta. En lugar de tomar una ruta más corta y directa desde Antioquía de Siria hasta Efeso, Pablo decidió caminar aproximadamente 1.600 kilómetros, o 1.000 millas, por las regiones del interior. Este camino, aunque más largo y exigente, le permitió visitar y fortalecer a los discípulos en las congregaciones que había establecido durante sus viajes anteriores. Esto muestra su amor desinteresado y su disposición a hacer sacrificios por el bienestar espiritual de otros. Su actitud ejemplar recuerda la labor de los superintendentes de circuito en la actualidad, quienes también dedican tiempo y esfuerzo para animar y fortalecer a las congregaciones. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta basada en el recuadro titulado Efeso, capital de Asia. Efeso, capital de Asia Menor en tiempos de Pablo, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, con más de 250.000 habitantes. Su riqueza provenía del comercio, facilitado por su puerto marítimo estratégico y numerosas rutas comerciales. Además, era un centro religioso con templos dedicados a diversas deidades, destacando el templo de Ártemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo no solo era un lugar sagrado, sino también el banco más importante de la región, atrayendo a personas de todo el Mediterráneo. La ciudad también albergaba edificios como teatros y estadios que reflejaban su prosperidad y sofisticación. Muchas gracias.
La pregunta del párrafo 9 dice así. ¿Por qué se volvieron a bautizar varios discípulos de Juan el Bautista, y cuál es la lección? Vamos con la respuesta. Cuando Pablo llegó a Efeso, encontró a 12 discípulos que habían recibido únicamente el bautismo de Juan el Bautista. Este bautismo, aunque en su momento era un paso necesario de arrepentimiento, dejó de ser válido tras la muerte y resurrección de Jesús, ya que ahora los seguidores de Cristo debían bautizarse en su nombre. Estos discípulos demostraron una actitud humilde y dispuesta al cambio, cuando Pablo les explicó el significado del bautismo cristiano. Tras su bautismo en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo y algunos dones milagrosos, lo que confirmó que su disposición a aceptar los cambios en la organización de Jehová era agradable a Dios. La lección es clara: Jehová bendice a quienes aceptan con humildad las actualizaciones y ajustes que Él realiza en su pueblo. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 10 dice así. ¿Por qué se fue Pablo de la sinagoga a una sala de conferencias, y cómo podemos seguir su ejemplo? Vamos con la respuesta. Durante 3 meses, Pablo predicó valientemente en la sinagoga de Efeso, utilizando razonamientos convincentes para enseñar sobre el reino de Dios. Sin embargo, algunos oyentes se negaron a aceptar su mensaje e incluso comenzaron a hablar mal del camino, refiriéndose al cristianismo. En lugar de insistir con quienes no estaban dispuestos a escuchar, Pablo decidió trasladar sus enseñanzas a una sala de conferencias en una escuela. Allí, continuó predicando a personas sinceras que deseaban aprender. Este cambio muestra la sabiduría de enfocarse en aquellos que tienen una actitud receptiva. Siguiendo su ejemplo, podemos evitar discusiones infructuosas con quienes rechazan el mensaje bíblico, y en cambio, buscar a quienes están sinceramente interesados. Así aprovechamos mejor nuestro tiempo y energía en la predicación. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 11 y 12 está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Cómo demostró Pablo que era trabajador y adaptable? Vamos con la respuesta. Pablo fue un modelo de trabajo arduo y de adaptabilidad durante su tiempo en Efeso. Enseñaba diariamente en la sala de conferencias, probablemente de 11 de la mañana a 4 de la tarde, las horas más calurosas del día. Este horario, aunque difícil, era el más apropiado porque muchas personas descansaban de sus labores y estaban disponibles para escuchar. Al ajustar sus esfuerzos a las circunstancias locales, Pablo pudo predicar de manera efectiva, alcanzando a judíos y griegos de toda la provincia de Asia. Su dedicación y flexibilidad contribuyeron a la difusión del mensaje, lo que demuestra que entendía la importancia de adaptarse a las necesidades de su territorio para dar un testimonio completo. Muchas gracias. La parte B de la pregunta de los párrafos 11 y 12 dice así. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que también somos trabajadores y adaptables? Vamos con la respuesta. Los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de Pablo, al esforzarnos por adaptarnos a las circunstancias para compartir el mensaje del reino. Predicamos en las calles, zonas comerciales y otros lugares concurridos donde podemos encontrar a más personas. Además, cuando las visitas domiciliarias no son posibles, utilizamos métodos alternativos como llamadas telefónicas o cartas. También ajustamos nuestro horario para visitar a las personas en momentos en los que es más probable que estén en casa. Este enfoque flexible nos permite cumplir con nuestra responsabilidad de predicar a toda clase de personas, sin importar las barreras culturales, tecnológicas o de horario, demostrando que somos trabajadores y nos adaptamos a las necesidades de nuestro territorio. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. El próximo lunes, estaremos aquí también con el siguiente estudio, corresponderá a la semana del 6 al 12 de enero de 2025. Continuaremos con el repaso del capítulo 20. En este caso repasaremos los párrafos del 13 al 20. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.